Tras perder a su esposa durante el parto, un poderoso millonario se niega a aceptar a su hija con discapacidad. Impulsado por su arrogancia, cambia a la bebé por otro niño, manipulando la situación con la ayuda de una empleada. Durante años, vive como si el secreto jamás fuera descubierto, pero las decisiones tomadas ese día tienen un precio que nadie podría haber imaginado. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol nacía sobre la ciudad de Madrid, iluminando los rascacielos y las calles ya concurridas de la metrópolis. En lo alto de uno de esos imponentes edificios, un hombre observaba cómo la ciudad despertaba. Antonio Martínez, de 45 años, era el vivo retrato del éxito. Dueño de un imperio empresarial que se extendía por todo el país, era conocido por su ambición implacable y su obsesión por el control. Sin embargo, esa mañana, algo era diferente. Antonio alternaba la mirada entre la vista panorámica y el teléfono en sus manos, esperando ansiosamente una llamada. Su esposa, Isabel, estaba a punto de dar a luz a su primer hijo, o mejor dicho, hija, el heredero que tanto había esperado para continuar su legado. El teléfono sonó, haciendo que Antonio saltara. Señor Martínez, su esposa ha entrado en trabajo de parto. El médico le pide que venga inmediatamente al hospital. Sin perder tiempo, Antonio bajó al garaje, donde su chofer ya lo esperaba. Durante el trayecto, su mente bullía de planes para el futuro. Imaginaba a la niña creciendo, aprendiendo los secretos de los negocios, convirtiéndose en una líder fuerte y decidida como él. Era el plan perfecto para perpetuar su nombre y su fortuna. Al llegar al hospital, fue recibido por una enfermera con expresión grave. Señor Martínez, por favor, acompáñeme. El tono de su voz hizo que su corazón se acelerara. Algo iba mal. En la sala de espera, el médico lo esperaba con semblante serio. Señor Martínez, lamento informarle, pero hubo complicaciones durante el parto. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, pero lamentablemente, su esposa no resistió. El mundo de Antonio se derrumbó. Isabel, su compañera de tantos años, la única persona que realmente lo entendía, se había ido. Por un momento, se sintió completamente perdido. ¿Y el bebé?, preguntó, su voz casi un susurro. El médico dudó. Su hija sobrevivió, pero hay algo que debo decirle. Ella nació con una condición genética rara. Un síndrome que afectará su desarrollo físico y cognitivo. Antonio sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. No bastaba con haber perdido a Isabel. Ahora su heredero, su continuidad, nacía con una discapacidad. Era demasiado para él. Quiero verla, dijo con una voz fría y distante. En la UCI neonatal, Antonio miró al pequeño ser que reposaba en la incubadora, tan frágil, tan diferente de lo que había imaginado. En ese momento, una idea terrible comenzó a formarse en su mente. Mientras tanto, en otra habitación del mismo hospital, Carmen, una joven de 19 años, mecía a su recién nacida en brazos. Sola, sin la presencia del padre de la niña, miraba a su hija con una mezcla de amor y preocupación. ¿Cómo iba a criar a esa niña sola, sin recursos, sin apoyo? En el pasillo, Rosario, una de las enfermeras más antiguas del hospital, observaba las dos escenas con el corazón destrozado. Por un lado, un hombre poderoso que acababa de perder a su esposa y rechazaba a su propia hija. Por el otro, una joven madre soltera, llena de amor, pero sin medios para ofrecer una vida cómoda a su bebé. Fue entonces cuando Antonio se acercó a ella. «Necesito hablar contigo en privado». Rosario lo siguió hasta una sala vacía, intrigada y preocupada. «Tengo una propuesta para ti», comenzó Antonio, con una voz baja y decidida. «Una propuesta que puede cambiar muchas vidas». Mientras él explicaba su plan, los ojos de Rosario se abrían cada vez más. Era algo impensable, antiético, ilegal. ¿Cambiar a los bebés? ¿Darle su hija a la joven madre soltera y quedarse con la niña sana? «Esto es una locura, señor Martínez. No puedo participar en algo así», exclamó Rosario impactada. Antonio la miró, sus ojos fríos como el hielo.
piénsalo bien, Rosario. Con lo que estoy dispuesto a ofrecerte, podrás retirarte cómodamente, darle una vida mejor a tu familia. Y esa joven madre tendrá las condiciones para darle una vida digna a mi hija, con todo el tratamiento que necesitará. Rosario dudó. El dinero que Antonio ofrecía era más de lo que ella ganaría en toda su vida. Podría dar una vida mejor a sus hijos, pagar la universidad que tanto soñaban. ¿Y si alguien lo descubre?, preguntó, su resistencia comenzando a ceder. Nadie lo descubrirá, aseguró Antonio. Tengo los recursos para garantizar que todo parezca perfectamente legal. Mi tío Javier tiene contactos en el registro civil. Él se encargará del papeleo. Rosario cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, vio a Antonio extendiendo su mano, un acuerdo silencioso. Con el corazón pesado, ella estrechó su mano. En ese momento, el destino de dos familias quedó sellado. En las horas siguientes, Rosario ejecutó el plan con precisión quirúrgica. Aprovechando la confusión del turno nocturno, cambió las pulseras de identificación de los bebés. La hija biológica de Antonio fue llevada a la habitación de Carmen, que dormía exhausta después del parto. La hija de Carmen, por su parte, fue colocada en la incubadora, ahora identificada como la heredera Martínez. Cuando amaneció, Antonio Martínez dejó el hospital con un bebé en brazos. No su hija biológica, sino la niña que había elegido para ser su heredera. Carmen, por otro lado, despertó para conocer a su hija, sin sospechar jamás del intercambio que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Rosario observó todo desde lejos, el peso de su secreto ya comenzando a corroer su conciencia. Pero era demasiado tarde para retroceder. El destino estaba trazado, y las consecuencias de aquella noche se desplegarían a lo largo de los años, tejiendo una red de mentiras, culpa y, eventualmente, una búsqueda implacable de la verdad. 25 años habían pasado desde aquella fatídica noche en el hospital. El tiempo, implacable en su marcha, había tejido destinos drásticamente diferentes para las dos niñas nacidas en aquella madrugada. En una mansión suntuosa en Salamanca, el barrio noble de Madrid, Lucía Martínez despertaba en su cama king size. La joven de 25 años se desperezó perezosamente, sus largos cabellos rubios esparcidos sobre las almohadas de seda. Su habitación, decorada con piezas de arte contemporáneo y muebles de diseño, reflejaba el lujo en el que siempre había vivido. Lucía se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines meticulosamente cuidados de la propiedad. Su vida era un cuento de hadas moderno. Heredera única del Imperio Martínez, tenía el mundo a sus pies. Graduada en administración en las mejores universidades del mundo, estaba a punto de asumir una posición destacada en las empresas de su padre. Sin embargo, detrás de la sonrisa ensayada y la postura impecable, Lucía llevaba un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. La relación con Antonio, su padre, siempre había sido distante y fría. Él la veía más como una inversión que como una hija, y sus muestras de afecto siempre estaban ligadas a logros y resultados. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en las afueras de Madrid, Beatriz despertaba en una habitación diminuta, compartida con su madre, Carmen. El despertador sonaba insistentemente, anunciando otro día de lucha. Beatriz, o Bía, como la llamaban cariñosamente, enfrentaba diariamente los desafíos impuestos por su condición física. El síndrome con el que había nacido afectaba su coordinación motora y le causaba una leve dificultad en el habla. Pero lo que Bía perdió en 1900 facilidades físicas lo ganó en determinación y fuerza de espíritu. «Buenos días, mi amor», entró Carmen al cuarto, ya vestida para el trabajo. A sus 44 años, aún conservaba la belleza de la juventud, aunque las marcas del tiempo y del trabajo duro eran visibles en su rostro. «Buenos días, mamá», respondió Bía, su sonrisa iluminando el modesto cuarto. Carmen ayudó a su hija a levantarse y prepararse para el día. Era una rutina que habían perfeccionado a lo largo de los años, un ballet de cuidado y afecto mutuo. «¿Estás segura de que no quieres que te lleve a la universidad hoy?», preguntó Carmen preocupada.
Vía movió la cabeza, decidida. No hace falta, mamá. Ya vas a llegar tarde al trabajo. Yo puedo ir sola. Carmen dudó, pero sabía que no. Podía sobreproteger a su hija para siempre. Vía estaba en el último año de la carrera de periodismo, conseguida con mucho esfuerzo y una beca. Su determinación era una fuente constante de orgullo para su madre. Mientras tanto, en la mansión Martínez, Lucía bajaba a desayunar. La mesa estaba puesta con una variedad de manjares, pero ella apenas tocó la comida. Su padre, Antonio, ya estaba sentado leyendo el periódico financiero del día. «Buenos días, papá», dijo Lucía sin obtener una respuesta inmediata. Antonio finalmente bajó el periódico, sus ojos fríos evaluando a su hija. «Lucía, no olvides la reunión de la junta directiva esta tarde. Es crucial que des una buena impresión». Lucía asintió tragando en seco. «Sí, padre, estoy preparada». «Excelente», respondió Antonio volviendo su atención al periódico. «No me decepciones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía removía la comida en el plato, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros. Sabía que su padre la veía como su sucesora, la persona que continuaría su legado, pero a veces, en los momentos más oscuros de la noche, se preguntaba si eso era realmente lo que quería para su vida. Al otro lado de la ciudad, Vía enfrentaba sus propios desafíos. El trayecto hasta la universidad era una prueba diaria de superación. Cada paso, cada escalera, cada mirada curiosa o compasiva era un obstáculo que superar. Pero Vía seguía, adelante, impulsada por un sueño: convertirse en una periodista reconocida, dar voz a aquellos que, como ella, eran frecuentemente marginados por la sociedad. En el aula Vía destacaba. Su mente aguda y su perspectiva única la convertían en una de las mejores alumnas del curso. Los profesores la admiraban y los compañeros, que inicialmente la trataban con recelo, ahora la buscaban para estudiar juntos. Esa tarde, mientras Lucía se preparaba para su gran reunión en Martínez Empresas, Vía recibía una noticia que cambiaría su vida. Su profesor tutor la llamó después de clase. «Beatriz, tengo una propuesta para ti», dijo él entusiasmado. «La revista Voces de España está ofreciendo una plaza de prácticas. Es una oportunidad única para jóvenes periodistas. Te he recomendado». Los ojos de Vía brillaron de emoción. Voces de España era una de las revistas más respetadas del país, conocida por su periodismo de investigación y sus reportajes de impacto social. Era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Mientras tanto, en la sala de reuniones de Martínez Empresas, Lucía presentaba su propuesta para un nuevo proyecto de expansión. Su voz era firme, sus diapositivas impecables, pero por dentro temblaba. Los ojos de Antonio la perforaban, evaluando cada palabra, cada gesto. Al final de la presentación, hubo un momento de silencio tenso. Entonces, lentamente, Antonio comenzó a aplaudir. Los otros directores lo siguieron. «Excelente trabajo, Lucía», dijo Antonio con una rara sonrisa en sus labios. «Has demostrado tu valor hoy». Lucía sintió una oleada de alivio y orgullo. Finalmente, había conseguido la aprobación de su padre, pero ¿por qué persistía entonces esa sensación de vacío? Esa noche, en sus respectivas casas, Lucía y Beatriz reflexionaban sobre sus días. Lucía, en su lujosa habitación, miraba por la ventana, preguntándose si la vida que llevaba era realmente suya. Beatriz, en su humilde cuarto, abrazaba a su madre, compartiendo la noticia de su pasantía, sus ojos brillando de esperanza por el futuro. Dos vidas, tan diferentes y, sin embargo, inexplicablemente conectadas. Dos jóvenes mujeres al borde de grandes cambios, sin saber que sus caminos estaban a punto de cruzarse de maneras que ninguna de ellas podría imaginar. Y en un pequeño apartamento en las afueras, Rosario, la exenfermera ahora jubilada, miraba una carta sellada en sus manos. En ella, guardaba un secreto que había cargado durante 25 años. Un secreto que, una vez revelado, sacudiría los cimientos de estas dos familias y cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El destino, silencioso pero implacable,
comenzaba a mover sus engranajes. La verdad, tanto tiempo enterrada, luchaba por salir a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El sol apenas había salido cuando Rosario despertó, sudorosa y jadeante. La pesadilla que la atormentaba desde hacía 25 años había regresado, más vívida que nunca. En su sueño, veía los rostros de las dos bebés mezclándose, escuchando los llantos que resonaban por los pasillos del hospital aquella fatídica noche. Con las manos temblorosas, Rosario alcanzó la mesilla de noche y tomó el sobre amarillento que guardaba desde hacía tanto tiempo. Dentro de él, la verdad que podría cambiarlo todo. La carta que había escrito detallando el intercambio de las bebés, la participación de Antonio Martínez y su tío Javier, todo estaba allí, esperando ser revelado. Rosario sabía que su tiempo se estaba agotando. La enfermedad que la consumía avanzaba rápidamente y sentía que no le quedaba mucho más tiempo. La culpa que había cargado durante tantos años pesaba en su alma, exigiendo redención. «Es hora», murmuró para sí misma, decidida a finalmente contar la verdad. Mientras tanto, en la oficina de Martínez Empresas, Lucía enfrentaba otro día de presión. Tras el éxito de su presentación, Antonio había aumentado aún más sus responsabilidades. Pasaba horas inclinada sobre informes y hojas de cálculo, tratando de cumplir con las expectativas de su padre. Esa mañana, Antonio la llamó a su despacho. «Lucía, tengo una tarea importante para ti», dijo sin rodeos. «Quiero que lideres la adquisición de la revista Voces de España». Lucía abrió los ojos, sorprendida. Voces de España era una de 1900 las revistas más respetadas del país, conocida por su periodismo investigativo e independiente. «Pero papá, no están en venta». Antonio sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Todos tienen su precio, hija mía, y es tu trabajo descubrir cuál es el suyo». Al otro lado de la ciudad, Vía comenzaba su primer día de prácticas en Voces de España. Su corazón latía acelerado mientras cruzaba las puertas de la redacción. El ambiente era exactamente como siempre había soñado. Periodistas ocupados, el murmullo de ideas siendo intercambiadas, el aire vibrante de una historia a punto de ser contada. «Beatriz, ¿verdad?». Una voz la sacó de sus ensueños. Era Clara, la editora jefa, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces detrás de sus gafas de montura fina. «Bienvenida a Voces de España. Espero que estés lista para trabajar duro». Vía asintió, decidida. «Estoy lista para cualquier desafío», respondió, su voz firme a pesar de un ligero tartamudeo. Clara sonrió, aprobando la actitud de la nueva becaria. «Genial, porque tenemos una gran historia entre manos y voy a necesitar toda la ayuda posible». Mientras Vía se integraba al equipo, Rosario tomaba una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Decidió buscar a Carmen, la madre que había criado a Beatriz, para contarle la verdad. Con pasos vacilantes, se dirigió al modesto apartamento donde vivía Carmen. Carmen se sorprendió al ver a Rosario en su puerta. «¿Rosario? ¿Qué haces aquí?» «Carmen, necesito contarte algo. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo», dijo Rosario con la voz temblorosa. Las dos mujeres se sentaron en la pequeña sala y Rosario comenzó a narrar los eventos de aquella noche, 25 años atrás. A medida que la verdad salía a la luz, el rostro de Carmen pasó de la confusión al shock y finalmente a la incredulidad. No puede ser verdad», balbuceó Carmen con lágrimas corriendo por su rostro. «Vía es mi hija. Yo la crié, yo la amo». Rosario tomó las manos de Carmen entre las suyas. «Lo sé, y lo siento mucho, pero pensé que merecías saber la verdad. Beatriz es hija biológica de Antonio Martínez». El nombre cayó como una bomba en el pequeño apartamento. Antonio Martínez, el magnate, el hombre cuyo rostro aparecía en portadas de revistas y periódicos. El hombre que, sin que ellas lo supieran, había orquestado este intercambio que cambió sus vidas para siempre. Mientras tanto, en la redacción de Voces de España, Vía estaba inmersa en su primera gran tarea. Clara la había asignado para ayudar en la investigación sobre corrupción corporativa,
Un caso que prometía sacudir los cimientos del poder económico del país. «Beatriz, necesito que analices estos documentos», dijo Clara, entregándole una pila de papeles. «Busca cualquier cosa sospechosa, cualquier patrón extraño». Vía asintió, emocionada por el desafío. Se sumergió en los documentos, su mente aguda captando detalles que otros podrían haber pasado por alto. Fue entonces cuando un nombre familiar saltó a sus ojos: Martínez Empresas. Su corazón se aceleró. Conocía ese nombre, por supuesto. ¿Quién no lo conocía? Pero había algo más, una sensación extraña que no podía explicar. De vuelta en la oficina de Empresas Martínez, Lucía enfrentaba un dilema ético. Las tácticas que su padre sugería para la adquisición de la revista rozaban la ilegalidad. Presión sobre anunciantes, amenazas veladas, uso de información privilegiada. Todo eso iba en contra de todo lo que ella creía. «Padre, no podemos hacer esto», argumentó Lucía. «Es poco ético, posiblemente ilegal». Antonio la miró con frialdad. «Lucía, en el mundo de los negocios no hay lugar para escrúpulos excesivos. O haces lo que es necesario, o serás devorada. Así es como construí este imperio y así es como lo mantendrás». Las palabras de Antonio pesaron sobre Lucía. Siempre supo que su padre era implacable en los negocios, pero nunca imaginó la extensión de su frialdad. Por primera vez, comenzó a cuestionar no solo el legado que estaba a punto de heredar, sino también la propia naturaleza de su relación con su padre. Mientras tanto, Rosario, consumida por la culpa y el miedo a las consecuencias de su revelación, tomó una decisión drástica. Después de dejar el apartamento de Carmen, se dirigió a una notaría. Allí, con manos temblorosas, registró un testamento. En él, además de la carta detallando el intercambio de los bebés, incluyó todas las pruebas que había guardado a lo largo de los años: copias de documentos, fechas, nombres de personas involucradas. «Esto solo debe abrirse después de mi muerte», instruyó al notario, su voz cargada de emoción. Al salir de la notaría, Rosario no se percató de que estaba siendo observada. Javier, el tío de Antonio que había ayudado a encubrir el intercambio de los bebés años atrás, la vio entrar en el lugar. Sospechoso, hizo algunas llamadas, usando su influencia para descubrir lo que Rosario había hecho. Cuando supo del testamento, Javier entró en pánico. Si la verdad salía a la luz, no, sería solo Antonio quien caería. Él también perdería todo: su posición, su riqueza, su libertad. Con el corazón pesado tomó el teléfono y marcó el número de Antonio. «Tenemos un problema», dijo tan pronto como su sobrino contestó. «Rosario estuvo en la notaría hoy. Creo que va a contarlo todo». Al otro lado de la línea, Antonio guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz era fría y calculadora. «Encárgate de esto, tío. Haz lo que sea necesario, pero este secreto no puede salir a la luz. Nunca». Mientras los engranajes del destino se movían, preparando el escenario para revelaciones que sacudirían muchas vidas, Vía y Lucía, sin saberlo, estaban a punto de encontrarse en una colisión de verdades largamente ocultas. El pasado y el presente convergían, y el futuro de todos pendía de un hilo, tan frágil como los secretos que, por tanto tiempo, los mantuvieron separados. El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, cuando Vía salió de la redacción de Voces de España. Su primer día de prácticas había sido intenso y revelador. La información que encontró sobre Martínez Empresas la intrigaba, y apenas podía esperar para compartir sus descubrimientos con Clara al día siguiente. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Vía no se percató del coche oscuro que la seguía discretamente. Dentro del vehículo, Javier, el tío de Antonio, observaba atentamente a la joven. Había descubierto la conexión entre Vía y Rosario, y ahora temía que la verdad estuviera a punto de salir a la luz. «Necesitamos actuar rápido», murmuró para sí mismo, tomando el teléfono para hacer una llamada. Al otro lado de la ciudad, Lucía enfrentaba su propia crisis. Las palabras de su padre resonaban en su mente, dejándola inquieta y confusa. Siempre supo que el mundo de los negocios era implacable, pero nunca imaginó que su propio padre pudiera ser capaz de acciones tan cuestionables.
Decidida a aclarar sus dudas, Lucía se dirigió a la oficina de Antonio. Al acercarse, escuchó voces alteradas que provenían del interior de la sala. Reconoció inmediatamente la voz de su padre y la de su tío Javier. ¿Estás seguro de eso, Javier? La voz de Antonio sonaba tensa. Absolutamente, respondió Javier. La chica está haciendo prácticas en Voces de España. Si descubre la verdad, todo estará perdido. Lucía se quedó paralizada, su corazón acelerándose. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué verdad era esa que podría arruinarlos? Dentro de la oficina, Antonio se pasaba las manos por el cabello, canoso, visiblemente perturbado. No podemos permitir que eso suceda. Sabes lo que está en juego. Javier asintió gravemente. Ya he tomado algunas medidas. Tenemos personas de confianza vigilando tanto a la chica como a Rosario. Al menor indicio de que la verdad pueda salir a la luz, actuaremos. Lucía retrocedió en silencio, su mente en un torbellino. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero estaba segura de que era algo serio. Por primera vez en su vida, sintió un miedo real hacia su padre y hacia el imperio que había construido. Mientras tanto, Carmen pasó la noche en vela, hojeando viejos álbumes de fotos de Beatriz. Cada imagen, cada momento capturado, parecía ahora cargado de un nuevo significado. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Cómo su amada hija podía no ser realmente suya? Con lágrimas en los ojos, Carmen tomó su teléfono y marcó el número de Beatriz. Necesitaba escuchar la voz de su hija, confirmar que el vínculo que tenían era real, independientemente de la biología. «Mamá», la voz soñolienta de Beatriz respondió después de unos tonos. «¿Está todo bien?». Carmen dudó, las palabras atrapadas en su garganta. ¿Cómo podría contar la verdad? ¿Cómo podría sacudir el mundo de Vía de esa manera? Solo quería decirte que te quiero, hija», logró decir al final. «Mucho». Al otro lado de la línea, Vía sonrió, sin saber del torbellino de emociones que su madre estaba enfrentando. «Yo también te quiero, mamá. ¿Estás segura de que todo está bien?». «Sí, cariño. Solo te echaba de menos. ¿Cómo fue tu primer día de prácticas?». Mientras Vía contaba entusiasmada sobre su día, Carmen luchaba contra las lágrimas. Cada palabra de entusiasmo de su hija era como un cuchillo en su corazón. ¿Cómo podría protegerla de la verdad que amenazaba con destruir todo lo que conocían? A la mañana siguiente, la redacción de Voces de España bullía de actividad. Vía llegó temprano, ansiosa por compartir sus descubrimientos con Clara. Al entrar en la sala de la editora jefa, sin embargo, encontró no solo a Clara, sino también a un hombre que no conocía. «Beatriz, qué bien que has llegado», dijo Clara, su tono más serio de lo habitual. «Este es el doctor Ricardo, abogado de la revista. Necesitamos hablar sobre algo importante». El corazón de Vía se aceleró. ¿Habría hecho algo mal? ¿Habría causado problemas su investigación sobre Martínez Empresas? «Beatriz», comenzó el doctor Ricardo, «hemos recibido una notificación legal de Martínez Empresas. Alegan que estamos investigando ilegalmente sus actividades y amenazan con demandar a la revista si continuamos». Vía sintió que la sangre se helaba en sus venas. ¿Cómo podrían saberlo? Apenas había comenzado su investigación. Clara, al notar el pánico en los ojos de Vía, intervino. «No te preocupes, Beatriz. Esto es solo una táctica de intimidación. No hemos hecho nada ilegal y no vamos a retroceder». Mientras tanto, en la oficina de Martínez Empresas, Lucía confrontaba a su padre. «¿Qué está pasando, papá? ¿Qué secretos estás ocultando tú y el tío Javier?». Antonio miró a su hija, sus ojos fríos y calculadores. «Lucía, hay cosas en este mundo que es mejor que no sepas. Confía en mí cuando te digo que todo lo que hago es por el bien de esta familia y de esta empresa». Pero Lucía no estaba satisfecha con esa respuesta. Por primera vez en su vida, decidió desafiar a su padre. «No, papá, no puedo seguir aceptando respuestas vagas. Si voy a heredar esta empresa algún día, necesito saber exactamente qué estoy heredando». La tensión entre padre e hija era palpable. Antonio, al darse cuenta de que ya no podía controlar a Lucía como antes, tomó una decisión. «Muy bien», dijo con una voz cargada de resignación.
Hay algo que necesitas saber, algo sobre tu nacimiento. El corazón de Lucía se aceleró. No sabía qué esperar, pero estaba segura de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras tanto, Rosario, consumida por la culpa y el miedo, decidió que no podía seguir cargando con su secreto sola. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número de Voces de España. «Por favor», dijo cuando contestaron, «necesito hablar con alguien sobre una historia que cambiará muchas vidas». Los engranajes del destino seguían girando, acercando cada vez más a Carmen y Lucía a una verdad que sacudiría los cimientos de sus vidas. Secretos enterrados durante 25 años luchaban por salir a la luz, amenazando con destruir familias, reputaciones y el poderoso imperio Martínez. Y en medio de todo esto, dos jóvenes mujeres, unidas por un pasado que desconocían, estaban a punto de descubrir que sus vidas estaban mucho más entrelazadas de lo que jamás podrían haber imaginado. El enfrentamiento entre la verdad y la mentira, entre el amor y la ambición, estaba a punto de alcanzar su punto crítico. La oficina de Antonio Martínez estaba sumida en un silencio tenso. Lucía, sentada frente a su padre, sentía su corazón latir con fuerza. Las palabras de Antonio aún resonaban en sus oídos. «Algo sobre tu nacimiento. ¿Qué quieres decir?» «Papá», Lucía preguntó, su voz temblando ligeramente. Antonio suspiró profundamente, pasándose la mano por el cabello canoso. Por un momento, Lucía vio algo que nunca antes había visto en los ojos de su padre: vulnerabilidad. «Lucía, tú no eres mi hija biológica», Antonio finalmente dijo, las palabras pesando en el aire entre ellos. El mundo de Lucía pareció desmoronarse. «¿Qué? ¿Cómo es eso? Papá, esto no tiene sentido». Antonio entonces comenzó a contar una versión editada de la verdad. Habló sobre la pérdida de su esposa durante el parto, sobre un bebé que no sobrevivió y sobre la decisión de adoptar a Lucía en secreto para llenar el vacío en su vida. «¿Pero por qué mantener esto en secreto durante tanto tiempo?», Lucía cuestionó con lágrimas en los ojos. «Para protegerte, hija mía, para proteger nuestro nombre, nuestra empresa. ¿Entiendes ahora por qué necesitábamos mantener esto en secreto?». Lucía estaba aturdida, su mente daba vueltas con las implicaciones de esa revelación. Toda su vida, toda su identidad, parecía ahora una elaborada mentira. Mientras tanto, en la redacción de Voces de España, Carmen estaba inmersa en su investigación sobre Martínez Empresas, sin saber el torbellino que se formaba a su alrededor. Clara entró apresuradamente en su sala. «Beatriz, tenemos una posible fuente para nuestra historia. Una mujer llamada Rosario quiere hablar con nosotros. Dice tener información crucial sobre la familia Martínez». El corazón de Carmen se aceleró. ¿Sería este el gran avance que estaban esperando? «Quiero que lideres esta entrevista, Beatriz», Clara continuó. «Tu instinto para esta historia ha sido impresionante». Carmen asintió, determinada. «Puedes dejarlo en mis manos, Clara». Horas después, Rosario entró nerviosamente en la redacción de la revista. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta fijarse en Carmen. Por un momento, ella pareció congelarse como si hubiera visto un fantasma. «¿Señora Rosario?» Vía se acercó, extendiendo la mano. «Soy Beatriz. Voy a conducir nuestra entrevista». Rosario tomó la mano de Vía, sus ojos llenos de lágrimas. «Beatriz, es un placer conocerte». La entrevista comenzó y poco a poco Rosario empezó a revelar la verdad que había cargado durante 25 años. Habló sobre la noche en el hospital, sobre el intercambio de bebés, sobre la implicación de Antonio Martínez y su tío Javier. Mientras Rosario hablaba, Vía sentía su mundo dar vueltas. Las implicaciones de lo que estaba escuchando eran enormes, no solo para su investigación, sino para su propia vida. «Espere», Vía interrumpió, su voz temblorosa. «¿Está diciendo que yo soy la verdadera hija de Antonio Martínez?» Rosario asintió, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Sí, mi querida, y la joven que creció como su hija, Lucía, ella es en realidad la hija de la mujer que te crió».
El impacto de la revelación golpeó a Vía como un rayo. Su mente giraba con preguntas, dudas, emociones conflictivas. ¿Cómo podía ser esto, verdad? ¿Cómo podía su vida entera haberse basado en una mentira? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Carmen luchaba con su propia decisión. Tras una noche de insomnio y lágrimas, sabía que no podía seguir ocultando la verdad a Vía. Con el corazón pesado tomó el teléfono y llamó a su hija. «Vía, querida, necesitamos hablar, es importante. ¿Puedes venir a casa lo antes posible?» La voz de Carmen estaba cargada de emoción, y Vía sintió inmediatamente que algo andaba mal. «Claro, mamá, estoy en camino». Mientras Vía se preparaba para salir de la redacción, su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Lucía enfrentaba su propio caos emocional en la oficina de Antonio. «¿Cómo pudiste mentirme durante todos estos años?», Lucía gritó, años de rabia reprimida finalmente saliendo a la luz. «¿Quiénes son mis verdaderos padres? ¿Dónde están?». Antonio, por primera vez en su vida, parecía genuinamente conmocionado. «Lucía, por favor, entiéndeme. Todo lo que hice fue pensando en tu bien». Pero Lucía no quería escuchar más. Con lágrimas en los ojos, se levantó abruptamente. «Necesito aire. Necesito pensar». Salió corriendo de la oficina, ignorando las llamadas de Antonio. Su mundo se había vuelto del revés, y ya no sabía en qué ni en quién creer. Mientras tanto, Javier recibía una llamada alarmante. Su contacto en la revista Voces de España le informaba sobre la entrevista de Rosario. «¡Maldición!», Javier maldijo, marcando inmediatamente el número de Antonio. «Tenemos un problema. Rosario habló con la revista. La verdad está a punto de salir a la luz». Antonio, aún afectado por la confrontación con Lucía, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. «Tenemos que actuar rápido, Javier. Usa todos nuestros recursos. Debemos evitar que esta historia se publique». Los engranajes del destino giraban rápidamente ahora. Beatriz, de camino a casa para una conversación que cambiaría su vida, no tenía idea de que su investigación periodística se había vuelto profundamente personal. Lucía, vagando por las calles de Madrid, luchaba por reconciliar la imagen que tenía de sí misma con la verdad recién descubierta. Y en medio de todo esto, dos familias, unidas por un secreto de 25 años, estaban a punto de chocar. La verdad, tanto tiempo enterrada, finalmente salía a la luz, amenazando con destruir vidas, reputaciones y el poderoso Imperio Martínez. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados. La pregunta ahora era, ¿quién sobreviviría a la tormenta que se avecinaba? La tarde caía sobre Madrid cuando Beatriz llegó al modesto apartamento donde había crecido. Su corazón latía acelerado, una mezcla de ansiedad y miedo a lo desconocido. Las revelaciones de Rosario aún resonaban en su mente, una cacofonía de dudas e incertidumbres. Al abrir la puerta, encontró a Carmen sentada en el sofá, los ojos rojos de tanto llorar. «¿Mamá?», llamó Vía vacilante. Carmen levantó la mirada, una sonrisa triste en los labios. «Vía, mi amor, ven, siéntate aquí conmigo. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lucía vagaba sin rumbo por las calles bulliciosas del centro. Su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos, y ahora se sentía como una extraña en su propia piel. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué significaba ser Lucía Martínez si no era realmente una Martínez? Sus pasos la llevaron sin que se diera cuenta hasta un parque. Allí, sentada en un banco, finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. De vuelta en el apartamento de Carmen, la verdad finalmente salía a la luz. Con voz entrecortada, Carmen confirmaba lo que Rosario había revelado. «Vía, mi hija, no eres mi hija biológica, pero eso nunca disminuyó el amor que siento por ti». Vía sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Cómo es posible, mamá? ¿Por qué nunca me lo contaste?». Carmen, entre lágrimas, contó su versión de la historia. Cómo había dado a luz a una niña sana,
pero había despertado para descubrir que su hija tenía una condición genética. ¿Cómo, en su ingenuidad y desesperación, había creído que era verdad? No lo sabía, Vía. Juro que no sabía del cambio, solo lo descubrí recientemente cuando Rosario me buscó. Vía luchaba por procesar todo aquello, toda su vida, sus luchas, sus logros, todo parecía ahora teñido por una nueva luz. Entonces, ¿Antonio Martínez es mi padre biológico? Carmen asintió tristemente. Sí, querida, pero eso no cambia quién eres. No cambia cuánto te amo. Mientras madre e hija se abrazaban, compartiendo lágrimas de dolor y amor, el teléfono de Vía sonó insistentemente. Era Clara de la revista. Vía, te necesitamos aquí ahora. Estamos recibiendo amenazas legales de Martínez Empresas. Quieren impedir la publicación de nuestro reportaje a cualquier costo. El corazón de Vía se aceleró. Su historia personal y profesional estaban a punto de chocar de manera catastrófica. En la oficina de Martínez Empresas, Antonio y Javier discutían frenéticamente sus opciones. Tenemos que impedir esa publicación, Javier, insistía Antonio, con desesperación evidente en su voz. Usa todos nuestros contactos, ofrece lo que sea necesario. Javier, sin embargo, parecía vacilar. Antonio, tal vez sea hora de enfrentar la verdad. Esta historia saldrá a la luz de una forma u otra. Antonio lo miró incrédulo. ¿Y tirar por la borda todo por lo que hemos trabajado? No, Javier, no puedo permitirlo. Mientras los dos hombres discutían, Lucía regresaba al edificio de la empresa. Su mente era un torbellino, pero una cosa sabía con certeza. Necesitaba respuestas. Respuestas completas, sin más mentiras o medias verdades. En el ascensor, camino a la oficina de su padre, Lucía no se percató de la joven que entró apresurada, cargando una pila de documentos. Las dos se rozaron ligeramente. «Perdona», murmuró Vía, ajustando sus papeles. Lucía solo asintió, demasiado distraída con sus propios pensamientos como para notar el sorprendente parecido entre ella y la joven reportera. El destino, en su cruel ironía, había puesto a las dos hermanas lado a lado por un breve momento, sin que siquiera sospecharan del vínculo que las unía. Vía salió del ascensor en la planta de la redacción de Voces de España, decidida a luchar por la publicación del reportaje, incluso si eso significaba exponer su propia historia al mundo. Lucía continuó subiendo, su corazón acelerándose con cada piso que pasaba. Cuando las puertas se abrieron en la planta ejecutiva, respiró hondo, preparándose para el enfrentamiento que se avecinaba. En la oficina de Antonio, padre e hija se miraron en silencio durante largos segundos. Fue Lucía quien finalmente rompió el silencio. «Quiero toda la verdad, papá. Sin más mentiras, sin más secretos. ¿Quién soy realmente?» Antonio sintió el peso de 25 años de mentiras derrumbándose sobre sus hombros. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero nada podría haberlo preparado para el dolor en los ojos de Lucía. «Lucía, mi hija», comenzó con la voz temblorosa. «Eres la hija de una joven madre soltera, una mujer llamada Carmen». Mientras Antonio finalmente revelaba toda la verdad, en el piso de abajo, Beatriz enfrentaba su propia batalla. Clara y el equipo legal de la revista discutían acaloradamente sobre los riesgos de publicar el artículo. «No podemos retroceder ahora», argumentaba Beatriz apasionadamente. «Esta historia es más grande que todos nosotros. Es sobre verdad, justicia y dar voz a los que han sido silenciados». El conflicto interno de Beatriz era palpable. Sabía que publicar el artículo significaba exponer no solo a sí misma, sino también a Carmen, la mujer que la había criado con tanto amor. Pero también sabía que no podía permitir que la verdad fuera enterrada una vez más. Mientras las dos jóvenes luchaban sus batallas separadas, unidas sin saberlo por un pasado común, el destino preparaba su próximo movimiento. La verdad, por tanto tiempo suprimida, estaba a punto de salir a la luz de manera explosiva. En la sala de Antonio, Lucía escuchaba horrorizada los detalles del intercambio de bebés.
Cada palabra de su padre era como un cuchillo en su corazón. ¿Cómo pudiste hacer eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo pudiste robarle un bebé a su madre? En el piso de abajo, Beatriz tomaba una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Voy a añadir mi propia historia al artículo», anunció a una Clara atónita. «El público necesita saber que esto no es solo una investigación periodística, es personal, es real». Las ruedas del destino giraban inexorablemente. En cuestión de horas, la verdad que Antonio Martínez intentó ocultar durante 25 años estaría expuesta para que todo el mundo la viera. 2 familias, 2 vidas, entrelazadas por una mentira, estaban a punto de chocar de manera espectacular. Y en medio de todo esto, 2 jóvenes mujeres, hermanas separadas por el destino y unidas por la verdad, estaban a punto de descubrir que sus vidas estaban mucho más conectadas de lo que jamás podrían imaginar. La tormenta se acercaba y nadie saldría ileso. La noche caía sobre Madrid, pero dentro del edificio de Voces de España y de Martínez Empresas, la tormenta apenas comenzaba. En la oficina de Antonio Martínez, Lucía enfrentaba a su padre con una mezcla de ira y incredulidad. ¿Entonces es esto? ¿Toda mi vida ha sido una mentira elaborada por ti? Antonio, por primera vez en su vida, parecía verdaderamente derrotado. Lucía, tienes que entender. Perdí a mi esposa. Mi hija nació con una condición. No estaba pensando con claridad. ¿No estabas pensando con claridad?, Lucía estalló. Robaste a un bebé. Me robaste de mi verdadera madre. Mientras padre e hija continuaban su confrontación emocional, 2 pisos más abajo, Vía enfrentaba su propio dilema. Había acabado de agregar su historia personal al artículo, revelando ser la hija biológica de Antonio Martínez. Clara, la editora en jefe, leía el texto con ojos desorbitados. «Vía, ¿estás segura de esto? Una vez que lo publiquemos no hay vuelta atrás». Vía asintió, decidida. «Lo estoy, Clara. Es hora de que la verdad salga a la luz sin importar las consecuencias». En ese momento, el teléfono de la redacción sonó. Era el abogado de Martínez Empresas haciendo un último intento desesperado por impedir la publicación. «Señorita Clara», la voz al otro lado de la línea sonaba tensa. «Estoy autorizado a ofrecer una suma sustancial para que este artículo no se publique». Clara intercambió una mirada con Vía antes de responder con firmeza. «Lo siento, pero Voces de España no está en venta. El artículo se publicará en 1 hora». Mientras tanto, en el apartamento de Carmen, la mujer que había criado a Vía como su hija, estaba sentada en el sofá, mirando una vieja foto de Vía de bebé. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, mientras se preguntaba si el amor que le había dedicado a su hija durante todos esos años sería suficiente ante la verdad que salía a la luz. De vuelta a la oficina de Antonio, Lucía continuaba su confrontación. «¿Quién es mi verdadera madre? ¿Dónde está? Tengo derecho a saber». Antonio, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó un último recurso. «Lucía, por favor, todo lo que hice fue pensando en tu bien. Te di una vida de privilegios, oportunidades, a costa de otra niña», gritó Lucía, «a costa de mi verdadera identidad». En ese momento, Javier irrumpió en la oficina, su rostro pálido de preocupación. «Antonio, tenemos un problema. Voces de España va a publicar la noticia. Y hay más, la reportera, ella, es tu hija biológica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miró de Javier a Antonio, la comprensión formándose lentamente en sus ojos. «¿Tu hija biológica? ¿Quieres decir?» «Sí», admitió Antonio derrotado. «La hija que intercambié esa noche. Ella creció y ahora es periodista». Lucía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No bastaba con descubrir que no era quien pensaba ser. Ahora sabía que había otra persona por ahí, viviendo la vida que debería haber sido suya. En la redacción de Voces de España, la tensión era palpable. Faltaban solo unos minutos para la publicación en línea de la noticia que prometía sacudir los cimientos del poder en Madrid. Beatriz, sentada frente a su computadora, temblaba.
ligeramente mientras releía por última vez el artículo que expondría no solo el escándalo Martínez, sino también su propia historia personal. ¿Estás lista?, preguntó Clara suavemente, colocando una mano reconfortante en el hombro de Beatriz. Con un profundo suspiro, Beatriz asintió. Lo estoy. Es hora de la verdad. Con un clic, la noticia salió al aire. En cuestión de segundos, las redes sociales explotaban con la noticia. El nombre Martínez se convirtió en el tema más comentado en línea y el sitio de Voces de España apenas podía manejar el repentino aumento de tráfico. En la oficina de Antonio, el teléfono de Javier sonó trayendo la noticia que tanto temían. «Está hecho», dijo con una voz cargada de derrota. «La noticia está en el aire». Lucía, incapaz de contener su curiosidad, tomó su propio teléfono y accedió al sitio de la revista. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto, absorbiendo cada detalle impactante de la historia. Cuando llegó a la parte sobre Beatriz, la reportera, que en realidad era la hija biológica de Antonio, su corazón casi se detuvo. «Necesito conocerla», dijo Lucía de repente levantándose. «Necesito encontrar a mi hermana». Antonio intentó detenerla. «Lucía, por favor, no hagas nada precipitado. Podemos resolver esto en familia». Pero Lucía ya salía de la oficina, decidida a encontrar a la persona que compartía su destino cambiado. Mientras tanto, Beatriz recibía una llamada de Carmen. «Hija», la voz de Carmen temblaba. «Acabo de leer la noticia. ¿Tú todavía me consideras tu madre?». Las lágrimas que Beatriz había contenido durante tanto tiempo finalmente salieron a la luz. «Por supuesto que sí, mamá. Siempre serás mi madre, no importa lo que pase». La noche avanzaba, pero el torbellino de emociones y revelaciones estaba lejos de terminar. Lucía estaba en camino a la redacción de Voces de España, decidida a enfrentarse a Beatriz. Antonio, desesperado por contener los daños, hacía llamadas frenéticas a sus abogados y asesores de prensa. Y en medio de todo esto, dos jóvenes mujeres, unidas por un destino cruel y separadas por una mentira de 25 años, estaban a punto de encontrarse cara a cara por primera vez. El ojo del huracán había llegado, y la tormenta que seguiría prometía cambiar para siempre las vidas de todos los involucrados. La verdad, tan largamente suprimida, finalmente salía a la luz con toda su fuerza devastadora. La redacción de Voces de España bullía de actividad. Los teléfonos sonaban sin cesar, los periodistas corrían de un lado a otro, y en el centro de todo estaba Beatriz, todavía aturdida por los eventos de la noche. Clara se acercó, sosteniendo una taza de café. «Beatriz, necesitas prepararte. Las cadenas de televisión están pidiendo entrevistas, y tenemos una rueda de prensa programada para mañana temprano». Bea asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no era solo una reportera cubriendo una historia, ella era la historia. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y Lucía irrumpió en la redacción. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a Bea. Por un instante, las dos mujeres se miraron, reconociendo en el rostro de Mindoes la otra rasgos familiares que nunca habían notado en sí mismas. «¿Tú eres Beatriz?», preguntó Lucía con la voz temblorosa. Bea se levantó lentamente, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «Sí, soy yo. Y tú debes ser Lucía». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Dos extrañas, unidas por la sangre y separadas por el destino, finalmente cara a cara. «Yo no sé por dónde empezar», dijo Lucía, con lágrimas formándose en sus ojos. Bea, sintiendo la tensión en el aire, hizo un gesto hacia una sala de reuniones vacía. «Tal vez podamos hablar en un lugar más privado». Mientras las dos se dirigían a la sala, Clara observaba, comprendiendo la magnitud del momento. Hizo una señal para que el equipo les diera espacio. Dentro de la sala, Lucía y Bea se sentaron, un silencio incómodo flotando entre ellas. «Entonces», comenzó Bea, «supongo que somos hermanas». Lucía soltó una risa nerviosa. «Hermanas, es tan extraño decirlo. Hace unas horas ni siquiera sabía que existías».
Y yo no tenía idea de que mi investigación me llevaría a descubrir mi verdadero origen, respondió Vía. Las dos comenzaron a compartir sus historias, las piezas del rompecabezas de sus vidas finalmente encajando. Lucía habló sobre crecer como la heredera Martínez, la presión constante por ser perfecta, la relación complicada con Antonio. Vía contó sobre su infancia humilde, las dificultades que enfrentó debido a su condición y el amor incondicional de Carmen. Ella debe ser una mujer increíble, dijo Lucía pensando en Carmen. Criarte, enfrentar todos esos desafíos. Vía sonrió suavemente. Lo es. Y sabes, a pesar de todo, me considero afortunada. Tuve una madre que me amó incondicionalmente. Lucía sintió una punzada de envidia. Siempre sentí que algo faltaba en mi relación con Antonio. Ahora entiendo por qué. Mientras las dos continuaban su conversación, descubriendo similitudes y diferencias al otro lado de la ciudad, Antonio Martínez enfrentaba el colapso de su imperio. Su teléfono no dejaba de sonar. Accionistas exigían explicaciones, socios comerciales amenazaban con romper contratos y la prensa rodeaba el edificio de la empresa, ávida por declaraciones. Javier entró en la oficina, el rostro pálido. Antonio, la bolsa de valores abrió. Nuestras acciones están en caída libre. Antonio, pareciendo haber envejecido años en pocas horas, simplemente asintió. Era de esperar, ¿no? Todo por lo que trabajé, destruido por una mentira que conté hace 25 años. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Javier. Antonio guardó silencio por un largo momento. Finalmente se levantó. Es hora de enfrentar la música, Javier. Llama al equipo de prensa. Vamos a dar una rueda de prensa. Mientras tanto, en el modesto apartamento de Carmen, la mujer que había criado a Vía como su hija, estaba sentada en el sofá mirando fijamente el teléfono. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero una parte de ella se negaba a creer que podría perder a Vía. El teléfono sonó haciendo que Carmen saltara. Era Vía. «Mamá». La voz de Vía sonaba emocionada. «Yo conocí a Lucía». Carmen sintió que su corazón se apretaba. «¿Y cómo fue, cariño?» «Fue intenso, extraño. Pero madre, quiero que sepas una cosa. No importa lo que pase, siempre serás mi madre, siempre». Las lágrimas que Carmen había contenido finalmente brotaron. «Oh, mi hija, te quiero tanto». De vuelta en la sala de reuniones de Voces de España, Lucía y Beatriz estaban llegando a un entendimiento mutuo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Lucía. «Toda esta situación es tan complicada». Beatriz pensó por un momento. «Creo que necesitamos enfrentar esto juntas. Somos hermanas después de todo, y tenemos mucho que descubrir la una de la otra». Lucía asintió, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Tienes razón, no podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo manejar el presente». En ese momento Clara tocó la puerta. «Disculpen la interrupción, pero pensé que deberían saberlo. Antonio Martínez acaba de anunciar una rueda de prensa para mañana por la mañana». Lucía y Beatriz intercambiaron miradas. El enfrentamiento final se acercaba. «Estaremos allí», dijo Beatriz con determinación. Lucía asintió en acuerdo. Mientras la noche avanzaba, la ciudad de Madrid bullía con la noticia del escándalo Martínez. En las redes sociales, en las calles, en los bares y restaurantes, era el único tema de conversación. Y en el epicentro de esta tormenta estaban dos jóvenes mujeres, unidas por la sangre y separadas por el destino, ahora decididas a enfrentar juntas lo que el futuro les deparara. La verdad había salido a la luz, sacudiendo los cimientos de sus vidas. Pero de las ruinas de esta mentira de 25 años, una nueva conexión estaba naciendo. Una conexión de hermandad, de comprensión mutua, de un futuro compartido. El amanecer traería nuevos desafíos, enfrentamientos y revelaciones. Pero por primera vez en sus vidas, Lucía y Beatriz no estarían solas para enfrentarlos. El sol apenas había salido cuando Madrid ya bullía de actividad. Frente al imponente edificio de Martínez Empresas,
Una multitud de periodistas, fotógrafos y curiosos se agolpaba, ansiosos por la rueda de prensa que prometía ser el evento del año. Dentro del edificio, Antonio Martínez se ajustaba la corbata frente al espejo, intentando mantener la compostura que lo había caracterizado durante tantos años. Pero sus ojos traicionaban el tormento interior que lo consumía. «Es la hora, Antonio», dijo Javier, entrando en la oficina. «La prensa está esperando». Antonio asintió gravemente. «Vamos a enfrentar esto con la cabeza alta, Javier. Es todo lo que nos queda por hacer». Al otro lado de la ciudad, en el modesto apartamento de Carmen, Vía y Lucía se preparaban juntas para el enfrentamiento que las esperaba. La noche que habían pasado conversando había creado un vínculo entre ellas, una comprensión mutua que trascendía los años de separación. «¿Estás lista para esto?», preguntó Lucía, ayudando a Vía a arreglarse el pelo. Vía respiró hondo. «Sinceramente, no sé si alguien puede estar realmente preparado para algo así, pero sé que tenemos que hacerlo». Carmen observaba a las dos con una mezcla de orgullo y aprensión. Ver a su hija de crianza junto a su hija biológica era una experiencia surrealista, pero también conmovedora. A pesar de las circunstancias, había una belleza innegable en aquel reencuentro. «Chicas», llamó Carmen suavemente, «no importa lo que pase hoy, sepan que ambas tienen un hogar aquí, siempre». Las lágrimas brillaron en los ojos de Vía y Lucía, que abrazaron a Carmen con fuerza. En ese momento, eran más que víctimas de un intercambio. Eran una familia unidas por el amor y la verdad. En la redacción de Voces de España, Clara coordinaba un equipo frenético. La historia de Vía se había vuelto viral, generando una ola de reacciones en todo el país. Políticos exigían investigaciones, celebridades comentaban en las redes sociales y otras familias comenzaban a cuestionar sus propias historias. «Recuerden», instruía Clara a sus reporteros, «hoy no somos solo observadores, somos parte de la historia. Vamos a reportarla con la dignidad y el respeto que merece». Cuando Vía y Lucía llegaron a la redacción, fueron recibidas con una mezcla de admiración y curiosidad. Clara las recibió con un abrazo fuerte. «¿Estáis listas?», preguntó, mirando de una a otra. Las hermanas intercambiaron una mirada decidida antes de responder al unísono. «Estamos». El reloj marcaba las 10 cuando las puertas del auditorio de Martínez Empresas se abrieron. Antonio Martínez subió al escenario, flanqueado por Javier y un equipo de abogados. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Señoras y señores de la prensa», comenzó Antonio, su voz traicionando un leve temblor, «estoy aquí hoy para abordar las acusaciones hechas contra mí y contra Martínez Empresas». Mientras Antonio hablaba, admitiendo parcialmente su culpa pero intentando justificar sus acciones, Beatriz y Lucía entraron discretamente al fondo del auditorio. Su presencia no pasó desapercibida, y pronto un murmullo se extendió por la sala. Antonio, al notar la conmoción, detuvo su discurso. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, luego con los de Beatriz, y por un momento pareció perder toda compostura. Yo, tartamudeó antes de recomponerse. «Mis hijas están aquí hoy». Un silencio atónito cayó sobre la audiencia. Lucía y Beatriz se miraron, respiraron hondo y comenzaron a caminar hacia el escenario. Lo que siguió fue uno de los momentos más dramáticos jamás vistos en una rueda de prensa. Padre e hijas, frente a frente, décadas de secretos y mentiras entre ellos. «¿Por qué, padre?». Lucía fue la primera en hablar, su voz cargada de emoción. «¿Por qué mentir durante tanto tiempo?». Antonio, por primera vez en su vida pública, pareció verdaderamente vulnerable. «Yo pensé que estaba haciendo lo mejor para todos nosotros». Beatriz, que hasta entonces había observado en silencio, dio un paso al frente. «¿Lo mejor? Usted me robó la oportunidad de crecer con mi familia biológica. Le robó a Lucía la oportunidad de conocer a su verdadera madre». La tensión en el auditorio era palpable. Las cámaras hacían clic frenéticamente, capturando cada expresión, cada gesto de este enfrentamiento histórico. «Tenéis todo el derecho a odiarme», dijo Antonio, su voz casi un susurro.
Cometí un error terrible, un error que me ha perseguido durante 25 años. Pero quiero que sepan que las amo a las dos, siempre las he amado. Lucía y Vía intercambiaron miradas. Años de rabia, confusión y pérdida se mezclaban con una extraña sensación de compasión. Después de todo, el hombre frente a ellas, por poderoso que fuera, no era más que eso, un hombre falible y humano. No podemos cambiar el pasado, dijo Vía finalmente, pero podemos decidir cómo manejar el presente y el futuro. Lucía asintió, tomando la mano de su hermana. Estamos aquí hoy no para buscar venganza, sino para buscar la verdad y para demostrar que, a pesar de todo, es posible encontrar amor y conexión incluso en las circunstancias más improbables. El auditorio estalló en preguntas y flashes. Los periodistas se empujaban, tratando de capturar cada palabra de ese momento histórico. Pero para Lucía y Vía, el mundo exterior parecía haber desaparecido. En ese instante, eran solo dos hermanas, unidas por el destino y la verdad, enfrentando juntas al hombre que había moldeado sus vidas de maneras tan profundas e inesperadas. Mientras tanto, en su modesto apartamento, Carmen observaba todo por televisión, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. El amor que sentía por Vía, la hija que había criado, se mezclaba ahora con una inesperada compasión por Lucía, la hija que nunca había conocido. La rueda de prensa se extendió durante horas, con Antonio respondiendo preguntas, Lucía y Vía compartiendo sus historias y el mundo observando atónito cómo este drama familiar se desarrollaba en tiempo real. Cuando finalmente terminó, Lucía y Vía salieron del edificio de la mano, enfrentando juntas la tormenta de flashes y preguntas. Su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez no estaban solas. El sol se ponía sobre Madrid, marcando el final de un día que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los involucrados. Un día de verdades dolorosas, de confrontaciones necesarias, pero también de conexiones inesperadas y la promesa de un nuevo comienzo. La historia del intercambio de bebés Martínez había conmocionado al país, pero también había tocado corazones. Era una historia de pérdida y redención, de secretos y verdades, y sobre todo, del poder transformador del amor y el perdón. Mientras caía la noche, Lucía y Vía se preparaban para enfrentar el próximo capítulo de sus vidas. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Lo enfrentarían juntas, como hermanas, como amigas, como familia. Un año había pasado desde la rueda de prensa que sacudió a España. La historia del intercambio de bebés Martínez se había convertido en un hito en la sociedad española, inspirando debates sobre ética, familia y el poder del perdón. Era una soleada mañana de domingo cuando Vía estacionó su coche frente a una residencia de ancianos en las afueras de Madrid. Lucía la esperaba en la entrada con una cálida sonrisa en su rostro. ¿Lista?, preguntó Lucía, extendiendo la mano hacia su hermana. Vía asintió, tomando la mano de Lucía. Vamos. Juntas entraron al edificio. En el último año, las dos se habían vuelto inseparables, apoyándose mutuamente mientras navegaban por las aguas turbulentas que siguieron a la revelación de sus verdaderas identidades. Se detuvieron frente a una puerta al final del pasillo. Después de un intercambio de miradas, Vía tocó suavemente. «Adelante», respondió una voz débil desde el otro lado. Al abrir la puerta, encontraron a Antonio Martínez sentado en un sillón mirando por la ventana. El último año no había sido amable con él. El estrés del escándalo, sumado a su avanzada edad, había pasado factura. «Padre», llamó Lucía, suavemente. Antonio se volvió, sus ojos iluminándose al ver a sus dos hijas. «Mis niñas», dijo, su voz cargada de emoción. Las visitas semanales a Antonio se habían convertido en una rutina para Lucía y Vía. Al principio, eran encuentros tensos y llenos de emociones conflictivas, pero con el tiempo, aprendieron a separar al hombre de sus errores, encontrando en sí mismas la capacidad de perdonar sin olvidar. Mientras conversaban, recordando el año que había pasado, la mente de Vía vagó hacia todo lo que había cambiado en sus vidas. Voces de España
se había convertido en la revista más respetada del país, con Vía liderando una serie de reportajes investigativos que exponían injusticias sociales. Su historia personal la había convertido en un ícono de resiliencia y determinación. Lucía, por su parte, había decidido alejarse de Martínez Empresas. Usando su parte de la herencia, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias separadas por circunstancias trágicas a reconectarse. ¿Y cómo está Carmen?, preguntó Antonio, trayendo a Vía de vuelta al presente. Una sonrisa iluminó el rostro de Vía. Ella está muy bien. De hecho, tenemos una sorpresa para ti. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Carmen entró, seguida por Javier, el tío de Antonio. Antonio miró sorprendido a la mujer que había criado a su hija biológica. A pesar de los encuentros anteriores, siempre había una tensión en el aire cuando se veían. «Carmen», dijo Antonio, su voz temblorosa, «es bueno verte». Carmen se acercó, con sus ojos amables. «Hola, Antonio. Las chicas pensaron que sería bueno que nos reuniéramos todos hoy». Javier, que se había convertido en un aliado inesperado en el camino de reconciliación de la familia, sonrió a sus sobrinas. «Tienen razón. Ya es hora de sanar viejas heridas». Lo que siguió fue una conversación profunda y emotiva. Antonio, por primera vez, abrió su corazón por completo, compartiendo sus miedos, arrepentimientos y esperanzas. Carmen habló sobre los desafíos de criar a Beatriz, el amor incondicional que sentía por ella y cómo había aprendido a abrir su corazón a Lucía también. Lucía y Beatriz observaban, maravilladas, cómo sus familias, antes separadas por mentiras y secretos, ahora se unían en un vínculo improbable pero genuino. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados, la atmósfera en la sala era de paz y aceptación. «¿Sabes?», dijo Antonio mirando a sus hijas, «pasé la mayor parte de mi vida persiguiendo poder y éxito. Pensé que estaba construyendo un legado, pero solo ahora me doy cuenta de que el verdadero legado está aquí, en esta sala». Lágrimas brillaban en los ojos de todos. El camino hacia el perdón y la reconciliación había sido largo y difícil, pero cada paso había valido la pena. Cuando finalmente salieron de la residencia, Beatriz y Lucía se detuvieron un momento en el jardín. «¿Quién lo hubiera dicho, dijo Lucía mirando a su hermana. «Hace un año éramos extrañas. Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Beatriz sonrió abrazando a Lucía. «Somos más que hermanas. Somos parte la una de la otra de una manera que nadie más puede entender». Carmen y Javier se unieron a ellas y juntos los cuatro contemplaron el atardecer. Era un momento de reflexión sobre el pasado y de esperanza para el futuro. La semana siguiente, Beatriz estaba de vuelta en la redacción de Voces de España. Clara la llamó a su oficina. «Beatriz, tengo una propuesta para ti», dijo Clara, sus ojos brillando de emoción. «Queremos que lideres una serie especial sobre familias reunidas, secretos revelados, segundas oportunidades». El corazón de Beatriz se aceleró. Sabía exactamente lo que quería hacer. Mientras tanto, Lucía estaba en una reunión de su fundación. El trabajo que había estado realizando había llamado la atención nacional y ahora tenía la oportunidad de expandir sus esfuerzos a todo el país. Esa noche, las hermanas se encontraron para cenar, como hacían todas las semanas. Compartieron novedades, rieron, hicieron planes para el futuro. «¿Sabes?», dijo Beatriz levantando su copa en un brindis, «a pesar de todo lo que hemos pasado, estoy agradecida». Lucía levantó su propia copa. «¿Agradecida?». «Sí», sonrió Beatriz, «agradecida por haberte encontrado, por haber transformado una tragedia en algo hermoso». Lucía sintió lágrimas en sus ojos. «Tienes razón. Somos más que nuestras circunstancias. Somos lo que elegimos ser». Las copas chocaron, sellando no solo un brindis, sino una promesa. Una promesa de seguir creciendo, aprendiendo y amando, no a pesar de su pasado, sino por él. Afuera, la ciudad de Madrid palpitaba, viva y vibrante, y en ella, dos mujeres, unidas por la sangre,
y fortalecidas por la adversidad, miraban hacia el futuro con esperanza y determinación. La historia del intercambio de bebés. Martínez había llegado a su fin, pero el viaje de Beatriz y Lucía apenas comenzaba. Un viaje de autodescubrimiento, de sanación y, sobre todo, de amor incondicional. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, dos hermanas, alguna vez separadas por el destino, caminaban lado a lado, listas para escribir el próximo capítulo de sus vidas, juntas.